¿ok? Ok, buen día, muchachos y muchachos. Yo sé que ahorita están conectados muy pocos y pocas, pero hago inicio de la misma porque es muy probable que a mí se me vaya el internet. Tuve problemas anoche y esta mañana también. De hecho, estoy trabajando ahorita con los datos de mi teléfono. De manera tal que entonces quiero aprovechar este momento en la cual puedo estar conectado con ustedes y en ese sentido, pues suministrarle información que yo creo que es pertinente. Que antes de comenzar este tercer módulo en la quinta semana nuestra, deberíamos manejar. ¿Ok? Eso por un lado. Lo otro, de acuerdo a lo que estoy viendo ahorita en la audiencia, porque están conectados poco, no sé, me atrevo a especular que debe ser por la cuestión de la conectividad. ¿Ok? Y en Caracas, ayer, por las lluvias, etcétera, muchas partes estuvieron incomunicadas, inclusive en el lugar en el cual estoy también, ¿ok? Y se lo dice a alguien que trabaja en CanTV y más o menos sé cuándo, en qué zonas más o menos, a veces cuando hay mucha nubosidad, lluvias, etcétera, se cae la señal, inclusive de todas las operadoras. Muy bien, quería iniciar hoy la quinta semana y también el tercer módulo, la tercera unidad, que versa sobre el diseño, elaboración o formulación de proyectos, ¿no? Eh, Aclarando unas situaciones previas a cómo vamos a abordar dicha unidad e inclusive cómo vamos a abordar durante estos 2 últimos meses, donde vamos a concentrar los esfuerzos prácticamente en esta unidad, ¿no? Que es la que tiene mayor peso significativo en la nota, hacer unas aclaraciones de rigor, ¿ok? Bueno, en principio, muchachos y muchachas, menos mal que esto se está grabando, dado que los que no puedan conectarse, obvio, se llega a caer la conexión, puedan oír, ver lo que voy a decir. En principio, bueno, ya saben ustedes que estoy en la semana de lectura, revisión de sus respectivos ensayos. Hay un problemita en la plataforma módulo 7 en la cual en la sección de calificaciones ustedes no pueden ver sus notas ni yo tampoco puedo visualizarlo. No sé qué pasó con el curso de ustedes. Cosa que con los otros cursos que tengo no tengo ese problema, donde está todo bien clarificado, etc. En ese César, sentido, disculpe la interrupción un sí, segundo, pero es que se oye muy, muy lejos. No sé si te puedes acercar más al micrófono, ponerle ok, más fuerza al volumen. ok, En lo particular yo, no sé si los demás, pero yo lo estoy escuchando muy, muy lejos. sí, ya me lo manifestaron, Juan Carlos, voy a alzar más la voz, aunque ya ahorita lo Vale. solventé. Bueno, comentaba que en este momento estoy en las lecturas y revisiones de sus respectivos ensayos. Ustedes me lo están entregando o me están haciendo, sí, me están haciendo su entrega por mi correo personal de Yahoo. eh, y yo les decía a ustedes que, bueno, la nota la vean directamente en Secretaría en línea. No obstante, ya se pudieron percatar las primeras 4 personas que corregí sus respectivos ensayos, eh, que en el mismo correo que ustedes me envían, yo allí pongo la nota, independientemente que la resalte obviamente en Secretaría en línea, lo hago por el correo e inclusive en el mismo correo hago unos comentarios breves u observaciones acerca del contenido de los mismos, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que si no está solucionado la cuestión de la sección de calificaciones de módulo 7, van a encontrar asentadas sus notas tanto en secretaría en línea como también en sus respectivos correos, ¿ok? Que se lo voy, que yo les replico el mensaje diciendo, sí, lo recibí, lo corregí, tiene una calificación de tanto, y tengo la siguiente observación, ¿ok? Eso por un lado, porque ya me han hecho preguntas al respecto, mientras se solventa lo del módulo 7. Bien, como les decía, estamos entrando en una nueva unidad que versa sobre el diseño, elaboración, formulación de proyectos culturales. Unidad y contenido cuyo objeto central tiene que ver con justamente esta asignatura o unidad curricular, en la cual ustedes tienen que elaborar y diseñar una propuesta de proyecto, ¿ok?
yo les decía que para efectos de la calificación, desenvolvimiento y desarrollo de esta unidad, me trabajen en grupo. Al inicio teníamos 15, yo tenía 15 estudiantes, después 17, etcétera, y había dicho que se conformaran en grupos de 3 o de 2. ¿Okay? Como ya lo había dicho, bueno, ya no me puedo echar para atrás y bueno, y aquellos que ya conformaron su grupo se actualizó el número total de estudiantes, que son 18 y ese han sido 9 grupos conformados por 2. Pero bueno, como dije al principio, eso, bueno, a lo mejor ya se conformaron en triadas, en diadas, etcétera, y bueno, lo que sí quiero saber y que me lo envíen por mi respectivo correo personal, cuáles son dichos grupos y por qué personas están conformados, ¿ok? Eso en la primera indicación. La segunda tiene que ver en cuanto al material que vamos a manejar para esta sesión. Yo les colgué allí o les digitalicé en la sesión de archivos, como también en el foro, el material de Alphonse Martinel, que versa sobre el diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural. Eso es un libro completo, sin embargo, no lo vamos a leer, a contemplar por completo, sino hasta la página 59. Es donde están los apartados que son cónsonos de cómo yo estructuré esta unidad y por ende también lo que van a ser los apartados o diríamos las partes que yo voy a evaluar en relación a lo que es el diseño de un proyecto. ¿Ok? Eso por un lado. Y bueno, y complementado por los materiales secundarios, subsidiarios, complementarios que yo voy a dar progresivamente, tanto en estas secciones, ¿no? Como son presentaciones, y algunos que otros materiales más sucintos, más breves, que van a ser comentados para esta sección. Fíjense ustedes, a partir de hoy, mañana y en los subsecuentes días, esta unidad prácticamente, a diferencia de las otras dos, se va a convertir prácticamente en un seminario en tanto y cuanto ya ustedes tienen que ir, más que pensando, ya ir estableciendo cuál va a ser su proyecto, el tema, el área, el territorio, el sector cultural, etcétera, ¿ok? En la cual ya tienen que empezar a hacer investigación, ir elaborando la propuesta, etcétera, etcétera, e inclusive dialogada y discutida con todos nosotros por esta vía o por vía del foro, ¿ok? Este, va a ser más que todo una unidad, si bien de corte conceptual, va a ser más de carácter práctico en términos de cómo vamos a ir ofreciendo, transmitiendo, discutiendo la metodología de la elaboración de un proyecto sociocultural. Por eso es que va a ser muy clave que las sesiones de los martes por esta vía de Zoom, como también por el foro, vayamos pues disertando, dialogando de cómo van marchando sus cosas. Va a ser prácticamente una permanente revisión de cómo vamos a ir avanzando. Y sobre todo, porque ya tenemos unas fechas, ¿no?, de entrega. Por ejemplo, el día 4 de diciembre se me va a entregar el primer avance. Ese avance va a consistir, y que por cierto, tiene una ponderación del 20%, va a consistir en las dos primeras partes de cómo yo estructuré lo de la elaboración del proyecto. Y esa primera parte tiene que ver con la identificación del proyecto, el cual consta de las siguientes subapartados, si lo podemos, o ítems, si lo podemos denominar de esa forma, que es la ubicación, la problemática, la descripción de los beneficiarios, si son directos o indirectos, y lo que yo llamo los antecedentes, historia y justificación de la acción. ¿Ok? Y una segunda parte que tiene que ver con la elaboración de los objetivos, el objetivo del proyecto, que es el objetivo general, los objetivos específicos, los resultados esperados y la viabilidad del proyecto. Cuando yo hablo de viabilidad del proyecto, sí es la viabilidad sociocultural, financiera, económica y política, ¿no? Pero sobre todo esos apartados que acabo de señalar ahorita en este momento, por supuesto, vamos a explicar cada una de ellas, en qué consiste, etcétera, y van a ir reforzadas con un material que yo tengo ahí muy sucinto, más el que hoy se va a presentar, que nos va a ir acercando progresivamente a esto. ¿Ok? ¿Podrías repetir los puntos uno por uno, por favor? Los puntos que debe Sí, cómo no, Juan Carlos, sin contener el embargo, lo trabajo. van a tener todos en digital. ¿Ok? La primera parte sobre la identificación del proyecto, que incluye ubicación, problemática,
descripción de los beneficiarios, entiéndase si son directos o indirectos, y lo que se llaman los antecedentes y la justificación. ¿Ok? En la segunda parte es lo llamado objetivos del proyecto, que sostiene todo lo relativo al objetivo general, objetivos específicos, resultados esperados y viabilidad del proyecto. Eso es una primera parte del proyecto, el cual ustedes me van a hacer el primer avance de entrega el día 4 de diciembre. La segunda avance que me van a entregar, que también vale el 20%, es el 21 de enero de 2021, que nada más contempla lo que se llama el marco teórico. Y dicho marco teórico está desglosado de la siguiente manera: un glosario de términos básicos sobre, en este caso, sobre el área o el sector cultural que ustedes hayan escogido, seleccionado, el desarrollo conceptual del mismo, ¿no? Que es la reseña de la fuente, etcétera, y la bibliografía. Ese marco teórico, del cual también explicaremos, ¿no? En qué consiste, cómo lo abordarán, etcétera, etcétera, en las sucesivas sesiones que vamos a tener, eso me lo van a entregar el 21 de enero y tiene un 20%. Y la última avance, que es el tercero, que vale 10%, solo es las propuestas y conclusiones, del cual también yo les diré en qué consisten esas propuestas y conclusiones. ¿Ok? Este es una elaboración de un proyecto muy sencillo, independientemente de todo lo que ya oyeron, que hay una serie de terminologías allí, qué es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más viable y factible. Y cuando yo digo lo más viable y factible, muchachas y muchachos, estoy hablando inclusive en cuanto a extensión de páginas, ¿no? Mínimo deben de tener 10 páginas, cosa que no lo contemplé ahí en las indicaciones, y máximo 20. Pero eso va también a depender un poco de la selección y escogencia de su objeto de estudio como parte del desarrollo y la elaboración de la propuesta de proyecto de ustedes. Por eso es que tenemos que estar permanentemente en diálogo, y por eso dije que a lo mejor esto se va a convertir en un seminario, revisando en cada uno de los grupos cómo van, cómo marchan, cómo va la redacción de los distintos apartados, etcétera, etcétera. Pero como lo dije anteriormente, y para contestarle a Juan Carlos y bajar la preocupación, esto que yo ahorita he dicho aquí de forma oral, yo se lo voy a estructurar muy bien, ¿no? Los apartados, etcétera, de forma digitalizada, y se lo daré a enviar en el transcurso de la semana. ¿Ok? Profe, Bueno, dicho esto, no sé si hay preguntas, hágamela, por favor. Profe, ¿para cuándo es que es la primera parte? Sí. ¿Para cuándo es la primera parte, profe? Disculpe que no escuché bien la fecha. 4 de diciembre. 4 de diciembre, Bárbara. Gracias, ¿Okay? profe. De manera tal que desde ahorita ya deben estar los grupos, haber ya seleccionado su área, su sector artístico o cultural, para ir ya avanzando, ¿ok? Aquí no nos podemos quedar dormidos, porque yo sé que ustedes tienen otras materias, tienen otras entregas, etcétera, ¿ok? Y yo sé que esta es la parte, digamos, de la materia en la cual se necesita más de carpintería, más desarrollo, etcétera, y ir avanzando, pero bueno, para eso estamos, ¿ok? Para eso estoy, para ir orientándolo, y eso va a depender inclusive de la selección o escogencia de cada uno de los grupos del sector cultural, artístico, que a bien les interesó, etcétera, para diseñar la propuesta, ¿ok? Bueno, dígame, aparte de lo que Bárbara expresó en este momento, si hay una pregunta, una duda. Profe, antes ya de otra formalmente pregunta. esta sesión. Dime. Para, más o menos, ¿cuándo habilitaría los foros para hacer las preguntas con respecto a esta primera parte del proyecto? Desde hoy mismo. De hecho, ya estaban, el foro ya estaba abierto, ¿ok? De hecho, ya está. Lo que pasa, Bárbara, es que no sé, que módulo 7 me jugó una mala jugada, valga la redundancia, con esta cátedra, no con las otras que llevo, porque me borró los demás foros, es decir, los últimos, pues el de patrimonio, el de política cultural, inclusive el de las calificaciones, etcétera. Pero después que termine aquí, yo voy a volver a revisar el foro, en la cual ese foro es abierto, no hay preguntas generadoras, no. Es un foro abierto justamente para que ustedes me hagan las preguntas de cualquier índole relacionada con el diseño y la formulación del proyecto, ¿ok?
Va a estar habilitado pues desde hoy. Ah, Y va a ser permanente. gracias, profe. Permanente, pues, no un martes ni miércoles, permanente. Yo siempre me meto y veo si están interviniendo o no. Y en este caso, obviamente lo haré. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas. De los pocos que estamos hoy, hay verdad poca audiencia hoy. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar, ¿no? Antes con una exploración de conocimientos previos, diría yo, antes de que yo le pida a Albany que me ponga la primera lámina, ¿no? Yo quisiera comenzar diciendo qué se entiende por un proyecto dentro de las múltiples visiones conceptuales acerca de lo que reviste el mismo, ¿no? Y si me pudieran dar un ejemplo, fenomenal. ¿Escucho? ¿Escucho? Bueno, un proyecto sería esencialmente la puesta en, o sea, darle vida a una propuesta cultural destinada a un mercado específico de consumo, ¿no? Este plan, este proyecto, bueno, puede ser de gran envergadura o algo sencillo, como por ejemplo podría ser un mismo taller, un taller literario, por decir algo. Podría ser en un momento determinado una oferta cultural, ¿no? Entonces, bueno, montar el proyecto significaría, primero que nada, bueno, ver quién va a dictar el proyecto, qué honorarios va a recibir, dónde se va a llevar a cabo, qué horarios, cuáles son los distintos elementos en donde se va a invertir ese presupuesto, por ejemplo, en refrigerio, en el sonido, en el material que se entrega a los participantes. Si se va a hacer un diploma, por ejemplo, al final se tiene que diseñar ese diploma, se tiene que, en fin, o sea, poner poner en papel pues todo lo que implica, bueno, materializar esto, ¿no? Esta oferta. Y puede ser también de gran envergadura, o sea, podría ser, por ejemplo, eso, de repente, diseñar un museo, por decir algo. O sea, vamos a crear un museo, qué sé yo, un museo de libros antiguos. Entonces, bueno, lo mismo, pues, todo el delinear, pintar, hacer como un mapa de todo lo que implica, pues, hacer esto. Y bueno, ponerlo en marcha significa entonces empezar a buscar a todas las personas y a todas las instituciones que pueden de alguna manera pues contribuir efectivamente a darle vida a aquello, ¿no? Un poco así lo veo. Perfecto, Juan Carlos. ¿Ha sintetizado de alguna manera u otra un ejemplo propio de lo que es un proyecto? Y para efecto inclusive de esta materia, que tenemos poco tiempo, yo pensaría más bien en una propuesta no de tal envergadura, pero sí que fuera viable, factible, etcétera. No, no, muy bien, muy bien. Este es un ejemplo. ¿Alguien más pudiera dar un ejemplo de proyectos culturales? O de un proyecto, que se entiende por un proyecto. A ver, Luis Fernando, Pérez, o Rosana, o Freddy, Bárbara. ¿Quién más está por allí? Creo que Coelho, Gwen. Bueno, mientras piensan en lo que pueden decir o intervenir, este, hay que empezar por dos cosas, dos máximas que no diría yo, eso está dentro del discurso propio de la gestión cultural, inclusive en todas las instituciones, ¿no? Una, hay que destacar que no existe un modelo único de diseño de proyectos, ¿ok? Así como creo que lo destacaba Juan Carlos, que le dio una denominación, bueno, que hay de baja y o de alta envergadura, etcétera. Ya el decir, ya de establecer eso, establece de entrada que la formulación del proyecto se va a adecuar a unas condiciones de existencia que te lo imprime o te lo determina el entorno sociocultural, político, económico, la tradición cultural, etcétera, etcétera. Es decir, que la formulación de un proyecto, inclusive más allá de que estén globalizadas o universalizadas determinadas metodologías para la presentación o formulación de diseño de proyectos culturales, ¿no?
e inclusive desde el punto de vista metodológico, si lo vemos más rígido, desde el punto de vista de cómo lo establecen las reglas APA, etcétera, ¿no? Que tratan pues de entubar, valga el término, de establecer, inclusive hasta a veces de forma ortodoxa, una metodología de elaboración de proyectos. Aún así, sobre todo en el medio académico, aún así, y sobre todo para efectos de mi materia, etcétera, de nuestra materia, eso no puede verse de una forma monolítica, digamos, uniforme, etcétera. Por el contrario, debemos asumir de entrada, y eso para efectos cuando ustedes estén en otros entornos socioculturales, etcétera, o si ya tienen experiencias en esto, ¿ok? Es que sabemos que el que no existe un modelo único de diseño, en este caso de los proyectos culturales, ¿no? Va a responder justamente a estas condiciones que acabo ahorita de señalar, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, lo podemos ver dentro de lo que significa cuando nosotros hacemos entrega, ¿no? Cuando queremos hacer la solicitud de una propuesta de proyecto a una determinada institución para que nos apoyen, financien determinadas propuestas culturales, vemos que a veces tenemos que, el diseño y la formulación de los proyectos lo tenemos que hacer en función de acuerdo a los cánones ya establecidos por dicha institución. No es lo mismo, por ejemplo, eh, eh, diseñar una propuesta de proyectos con los criterios que X instituciones establecen, como por ejemplo, en lo que antes era, por ejemplo, me estoy acordando de unas experiencias propias, pues, lo que era la dirección de literatura de lo que era el CONAC antes, ¿no? Que te exigía una serie de procedimientos para la elaboración del proyecto, para el financiamiento de los mismos, para publicación de libros, distinto, por ejemplo, al que te exigía o condicionaba la Fundación Bigot, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Responden a diferentes lógicas, procedimientos, estructuras, visiones, ¿ok? En cuanto a lo que significa la puesta en papel, como decía el compañero anteriormente, ¿no? De materializar la visión o el objetivo, ¿no? En función de lo que establece muchas veces la institución. Eso hace que sea polisémica, pues, de alguna manera u otra, las formas de cómo, desde el punto de vista teórico, metodológico, ¿no? Se estructuran las propuestas de diseño de los proyectos culturales. Esto no quiere decir que dentro de esa gran polisemia, heterogeneidad de cómo elaborar el proyecto, no existe un hilo conductor de forma coherente, articulada, de cómo se debería entregar dicha propuesta. Hay desde las altas esto desde el punto de vista conceptual, y creo que ya lo acerqué, es que, bueno, cada organización o proyecto cultural se ajusta o está condicionado al sistema cultural en la cual se enmarca, ¿no? Dicha propuesta. Está influenciado inclusive por la cultura política o por la tradición cultural o inclusive por la forma en cómo está distribuida, o mejor dicho, el nivel de distribución de la renta, de los presupuestos, dentro del mundo privado, dentro del mundo oficial, etcétera, que es donde están realmente los recursos para que se lleve a cabo dicha propuesta, ¿no? Se materialice. Pero también tiene que ver con la situación educativa y cultural de una población, de un país, de un estado, de una comunidad, etcétera. Es decir, plasmar en papel una propuesta, un sueño, una visión, por más que nos interese, nos cautive, etcétera, si esta no está realmente contextualizada en función de esos aspectos que antes ya dije, que además son educativos, económicos, políticos, este, financieros, etcétera, puede ser que el proyecto se halle fuera de sí en términos de no solamente lo que significa su aprobación, sino en términos de su viabilidad, ¿ok? Nosotros permanentemente estamos haciendo proyectos en nuestra vida social, individual, etcétera. Es decir, todo lo que conduzca a, a todo lo que nosotros podamos concebir que tiene un sentido en la vida social, en los territorios de vida, que esto es cultura también, además, todo de alguna manera se sustenta sobre la base de un diseño y una propuesta
de proyectos en la cual realizamos el mundo de nuestras actividades, de aquellas más minúsculas a aquellas que inclusive ya tienen que ver con lo que nos atañe a nosotros, que es el mundo de la gestión cultural. ¿Ok? De hecho, hago alusión a esto porque los pocos ensayos que me he leído me han dado inclusive luz de cómo ya ustedes se están acercando a esto, ¿no? Es decir, yo no puedo llevar un modelo de gestión si el mismo no está bien enmarcado dentro de una política social, cultural que establece el Estado, etcétera, que a veces obstaculiza o permite de forma abierta las propuestas, ¿ok? Lo otro que debo decir que el proyecto cultural, independientemente de su envergadura, de su tamaño, de su escala, etcétera, no es más que, como decía el compañero anteriormente, la materialización o la consecuencia de una política cultural, ¿ok? O parte de las funciones, ¿no?, que debe ejercer el gestor cultural dentro de sus organizaciones, ¿ok? No tiene sentido una política cultural, un modelo de gestión cultural, si la misma no se reafirma de forma, digamos, tangible, de forma, digamos, viable, sino a través de un proyecto o de proyectos. Hay instituciones que las configuran distintos proyectos culturales, ¿no? Y de distinto orden. Ahora, Albany, ¿puedes pasar de la lámina la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Bueno, ahí hay un concepto de proyecto, ya un compañero dio uno, ¿ok? Un proyecto para algunos forma parte de una política previamente estructurada, planificada, etcétera, cuando quiero de alguna manera u otra satisfacer los deseos, las necesidades, en este caso desde el punto de vista espiritual y material de lo que concebimos como los llamados servicios o bienes culturales. ¿Okay? Para otros un proyecto tiene que ver con un enfoque de intervención social o cultural justamente para garantizar de alguna manera el carácter de la oferta y la demanda de los servicios culturales dentro de una sociedad. Pero un proyecto también puede ser la forma o la manera, un proyecto cultural, por supuesto, la forma en cómo yo puedo posicionar, divulgar, promover, mercadear, desarrollar lo que puede significar un bien o servicio cultural, entendiendo que esto se puede ajustar a toda una metodología en la cual dicho posicionamiento que tiene que ver con la masificación de los bienes culturales o los servicios culturales, ¿no?, se ajusta dentro de distintas visiones de cómo yo lo quiero concebir dentro de una realidad sociocultural o dentro de una política, ¿no?, a seguir, ¿no? En fin, hay distintas, así como hay distintas formas de diseños o de modelos para elaborar un proyecto cultural, pues asimismo y de forma simultánea, desde el punto de vista conceptual o semántico, también hay múltiples definiciones de un proyecto cultural. Por ejemplo, como la primera que me dio Sosa, pues, ¿ok? O la que ahorita también estoy esperando de ustedes que me digan otras, ¿no? Y yo les decía, bueno, denme algunos ejemplos de proyectos culturales, ¿no? Bueno, vamos a seguir y yo puedo ir el derecho a palabra. Seguimos con la otra diapositiva, por favor, Álvaro. Bueno, un proyecto, para que un proyecto tenga bien diseño formulado, se debe explicar cuál es su finalidad. Aquí ya estamos entrando un poco en materia, ¿no? A pesar de que no le he dado la estructura de cómo me van a elaborar ese proyecto. Tiene que tener una finalidad, ¿okay?, unos objetivos bien claros y precisos, ¿no? Y cuando yo hablo de finalidad, pues, ¿qué grado de utilidad tiene? Si lo vamos a ver en esos términos, ¿ok? ¿Qué grado de uso y manejo tiene para una colectividad, una comunidad, para un sector artístico, para un territorio, para un país, etcétera? En fin, ¿qué finalidad tiene? Y la finalidad puede ser de cualquier índole, económica, política, social, etcétera. Y ahí, y por supuesto, eso es, digamos, muy Profe, ¿me lugar escucha? común. ¿No se escucha? Ajá. Lo que son los objetivos. Para efectos de la entrega nuestra, esos objetivos, muchachos y muchachos, por favor, que no sean esos objetivos utópicos, de largo aliento, alcance, Ajá, demasiado profe, yo alto. tenía una duda con respecto a ello. Ajá, pregunta.
Claro, porque estamos hablando de los objetivos y de la finalidad del proyecto mismo. Ahora bien, eso depende en gran medida de los recursos de los que disponga la infraestructura social, ¿verdad? Porque no puede ser que nosotros nos tengamos como finalidad o como objetivo, qué sé yo, lanzarnos una cinemateca, al montar una cinemateca y no tengamos ni proyector, ni sala, ni tengamos nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que tú crees que debería planificarse primero? ¿Debería primero contarse con los recursos antes de la finalidad misma o la finalidad y luego adquirir los recursos? Porque bien puede ser que, como te digo, queremos lanzar una cinemateca y tenemos muy buenas intenciones y queremos hacerlo muy bien y tenemos, digamos, el capital humano, pero carecemos de los recursos físicos. Yo diría que antes de afinar bien la finalidad y los objetivos, hay que hacer previamente algo. Y ya creo que hice denominación de ello cuando decía que un proyecto está condicionado bajo otros factores. El ejemplo que tú pones muy bien, me parece muy pertinente en términos de lo que significan a veces propuestas que llevamos y no se pueden consolidar, dado que existe una serie de carencias o de no factibilidades producto de que todo eso que acabas tú de señalar, por ejemplo, con una cinemateca, etcétera, no cuenta con los recursos necesarios. Si no los cuenta, entonces tendrá sentido la elaboración de este proyecto. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque previamente hay algo que debemos hacer, antes inclusive de estructurar bien la finalidad, los objetivos. Porque ya cuando hablamos de finalidad, objetivos, beneficiarios, productos, actividades, todo eso lo que ven ahí, el cronograma, el presupuesto, entre otras cosas que puede llevar o no llevar un proyecto, es porque yo de alguna manera u otra estoy casi sobre seguro que lo que estoy planteando, plasmando en papel, pueda ser viable. De manera tal que el benefactor, voy a poner términos aquí, el benefactor cultural, el mecenas cultural, el patrocinador cultural o el organismo del Estado o del mundo privado, ¿no? Cuando lea la propuesta dirá, vale la pena hacerlo porque de verdad cuenta el proyecto con todas las formas de factibilidad una vez que el solicitante ya hizo mención, bien sea en el problema, en los antecedentes, etcétera, en la justificación, que eso tiene posibilidad de que sea factible. Pero ¿cómo yo logro eso? ¿Cómo yo logro eso? Yo lo primero que tengo que ser como gestor cultural o como profesional de las ciencias humanas, sociales, etcétera, es previamente diagnosticar la realidad que quiero, comillas, intervenir, compartir, cooperar, etcétera, etcétera. Si yo no tengo bien claro el diagnóstico de la realidad sociocultural en la cual yo quiero hacer una propuesta de proyecto, esta se verá totalmente descontextualizada. Si existe carencia de talento humano, si existe carencia de recursos materiales, etcétera, en el área de las artes escénicas, en la cinematografía, en la danza, en la literatura, por decirlo de alguna manera. Si yo veo que eso está desprovisto de la realidad concreta, ¿qué puedo estar yo solicitando o qué puedo ya estar proponiendo cuando sé que de entrada, cuando hago la propuesta de proyecto, ya de una, los agentes, en este caso los otros agentes culturales, que son los que apoyan, cooperan, financian, etcétera, me lo van a rechazar. Entonces yo diría, Juan Carlos, que antes de la finalidad de los objetivos está previo el diagnóstico de la realidad sociocultural. ¿Okay? Por eso que a mí me gustaría que si se da una intervención ahorita, ya ahí dieran ejemplos claros y concretos, más que hablar del enfoque teórico, etc. Porque esto nos va a servir mucho cuando ya yo esté presentando, ¿no? Vamos a ver si me da tiempo hoy, que todavía tengo conectividad, la primera parte de lo que ustedes van a elaborar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. Dicho esto, bueno, también debemos identificar, hablaba de los objetivos. Los objetivos, ya para efectos de la entrega que ustedes me tienen que hacer a mí, por favor, tienen que ser lo más claro posible, ¿no? Siempre utilizamos en infinitivo aquellos verbos, hacer, determinar, crear, y dentro de esos infinitivos, que son los verbos que utilizamos para la definición de los objetivos, bueno, a veces decimos que, bueno,
vamos a arreglar toda la situación cultural del país. Mentira, eso no es así. Pueden haber unos, yo puedo aportar, pero ese objetivo tiene que estar bien aterrizado, territorializado, de acuerdo a las necesidades, la demanda, las exigencias propias del sector en el cual yo quiero hacer la propuesta. Entonces tienen que ser objetivos, el objetivo, y de hecho me voy a referir al objetivo general. El objetivo general tiene que ser el más palpable, tangible, que tú veas ya ahí la propuesta viable de aprobación del proyecto. De manera tal que la reacción de los objetivos específicos sea pues no es más que ya viendo el resultado acerca de lo que yo quiero en ese objetivo general. ¿Entendido? Voy a rescatar una de las primeras intervenciones que se hizo cuando iniciamos esta materia del compañero, creo que era Juan Lebrun, si no recuerdo muy bien, que él tenía pensado, creo que conformar una editorial alternativa, no sé. Bueno, yo pienso en hacer una editorial, ¿cuál sería el objetivo general? Si Juan Lebrun está ahorita en la audiencia, que no lo vea, me gustaría saber cómo él estructuraría el objetivo general en función de la creación de una editorial. O, si no es la creación de la editorial, porque ya la tiene, si no quiere, el objetivo tiene que ver con publicación, divulgación de libros, yo tengo entonces que empezar un objetivo general, ¿verdad? Pero para la divulgación o difusión de libros, para que entren en el mercado editorial, previamente tengo que hacer algo y me tengo que trazar un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo general? Lo dejo allí en forma de interrogante, ¿ok? Y eso es importante, que ustedes me establezcan, que sea lo más preciso y concreto posible. No esos objetivos así de gran aliento, de un horizonte en la cual la propuesta termina siendo más que una propuesta, termina siendo, y disculpen, un sueño a veces inalcanzable, ¿ok? Y lo otro es identificar bien los beneficiarios. Beneficiarios que pueden ser directos o indirectos. Estamos hablando, por supuesto, de la población, del sector, en este caso que estamos hablando de ámbitos culturales, nos podríamos estar refiriendo a distintos tipos de beneficiarios. Puede ser un sector, puede ser una organización, puede ser una comunidad, ¿no? Pueden ser un grupo de artistas, etc. Bárbara me pregunta que cuántos objetivos deben ser. Los objetivos, Bárbara, yo diría que para efecto de lo que me van a entregar, que es muy sencillo, un solo objetivo general, Bárbara, y todos. Y a lo sumo, pero ya eso dependerá, Bárbara, de la escogencia del objeto de estudio, del sector, etcétera, 3 o 2 objetivos específicos. Pero, Bárbara, eso yo lo voy a ver cuando cada uno de ustedes me presente la propuesta, ¿ves? Así como yo estoy dando un ejemplo ahorita con una editorial, pues yo ahí establezco el límite o el alcance de cuántos objetivos específicos y generales puedo hacer. Pero para efecto de la materia nuestra, yo nada más quiero un objetivo general, con eso basta. Porque vale decir, menos mal que me dijiste, acotaste esto, Bárbara, porque vale decir que para efecto de esta entrega que ustedes me van a hacer, que va a constituir el 50% de la nota, en distintos avances, en distintas entregas, yo debo decir algo que está expuesto allí en una de las siguientes láminas, ¿no? No vamos a elaborar realmente el proyecto, ya voy a explicar por qué, ¿no? Y sobre todo, por el marco de tiempo que tenemos en hablar de presupuesto y seguir de forma articulada, estructurada, sus pasos, etcétera, como está de alguna manera allí, ¿no? Productos, actividades, cronograma, presupuesto, ¿ok? Nosotros no vamos a llegar hasta ahí. Nuestro proyecto, yo no les pido ahí cronograma, presupuesto, pero mi exigencia para lo que me van a entregar desde el punto de vista académico no va a llegar hasta esa parte. Eso quiere decir que vamos a estar ante un esbozo, como me lo pidió la Escuela de Letras, que tendría que como producto de esta cátedra debieran entregarme
puede ser un esbozo o quizás un anteproyecto, ¿ok? Siguiendo unos pasos muy específicos, ¿ok? Bueno, y como lo dice allí, bueno, más allá de identificar los beneficiarios, hay unos productos que obviamente son productos culturales, ¿no? Y eso, ¿qué puede ser producto? En este caso que yo puse el ejemplo, libros, ¿ok? Libros, ¿ok? Actividades, bueno, yo como diseño las actividades en términos de lo que significa la producción, coproducción, desde el que entra, después que sale del diseño, diagramación, etcétera, de un libro, cómo esto entra en, en la imprenta, después llega y sale de la imprenta, todo eso, inclusive cómo llega a distribuirse dentro de las librerías, bien sea a nivel local, regional, internacional, etcétera. Pero las actividades inclusive no ni empiezan ni culminan allí, las actividades ya empiezan desde que tú estás diseñando la elaboración de la propuesta y eso se enmarca dentro de un cronograma, que es lo que dice abajo. En el mes tal, en la semana tal, solicitud de presupuesto, etcétera, o recolección de los manuscritos de los autores, escritores, etcétera. Todo eso, toda esa forma detallada entra entre el mundo de las especificidades de lo que son las actividades, que poco hacemos cuando presentamos los proyectos. ¿Ok? Y bueno, y un presupuesto que obviamente ya tiene que ver con un nivel de que tiene que tener todo proyecto una vez que estamos haciendo solicitud para el apoyo, financiamiento de dicha propuesta. Pero como digo, sobre todo en estos últimos tres apartados, que dice actividades, cronograma y presupuesto, hasta ahí no vamos a llegar. Ojo, ojo, tendría que ver la propuesta de que cada uno tenga y veré si es factible o no. Puede ser que algunos proyectos lo tengan, otros que no, pero no es obligatorio. ¿Podemos pasar la otra lámina, Albany, por favor? La otra lámina. Okay. Ajá, a esto me refería. Ahí están los distintos niveles de proyectos. Existen diversos tipos de proyectos. Una es la idea. Yo me imagino que en este momento, estoy especulando, que en este momento ustedes están en la idea. ¿Ok? En la idea porque deben estar pensando cuál sector, cuál territorio artístico, qué organización, qué comunidad, etcétera, va a ser en la cual va a ser el argumento para yo poder diseñar la propuesta de proyecto. Eso es lo que llamamos la idea. Entonces ya en cuanto a la idea, bueno, la que ofreció ahorita con ejemplo, vuelvo a referirme a Juan Carlos porque es el único que hasta ahora ha hablado al respecto. Habló de un ejemplo de la cinemateca, era. Bueno, ya se me olvidó. Pero ahí hay una idea. Ya se proyectó, bueno, recursos, materiales, etcétera. Ahí yo tengo la idea. Todo el mundo tiene la idea de proyecto. La idea deja de ser idea una vez cuando empiezo ya a plasmar, a estructurar, a hacer las primeras actividades en términos de lo que significa el diseño y la formulación del proyecto. Por ejemplo, una de las primeras, a lo mejor ya nosotros ya hemos concebido de antemano el objetivo, pero ya sabemos que desde el punto de vista metodológico antes del objetivo tenemos que resaltar una serie de aspectos que yo ya se los enumeré, ¿no? Que es la identificación de proyectos, es la ubicación, ¿ok? Y dentro de la ubicación, bueno, ya estamos hablando de la identificación territorialmente hablando, ¿no? De dónde se va a circunscribir o se va a poner en marcha dicho proyecto, ¿ok? Y eso a lo mejor ya puede estar presente en nuestra idea, en nuestra forma de concebir lo que vamos a hacer. Y después viene un primer esbozo que yo diría que lo que me van a entregar ustedes está entre el primer esbozo y el anteproyecto. Nosotros ni siquiera vamos a llegar al proyecto provisional ni al proyecto definitivo. ¿Entendido? Pero allí pongo las instancias en la cual cuando se va a hacer un proyecto, e inclusive, muchachas y muchachos, hay instituciones en la cual basta con que se le presente el primer esbozo del anteproyecto, bien sea para el apoyo, el financiamiento, el acompañamiento, etcétera. ¿Ok? Y ese primer esbozo, como lo decía anteriormente, puede estar escenificado de acuerdo a cómo tú planteas la ubicación, la problemática, la descripción de los beneficiarios, los antecedentes, la justificación
Hasta ahí puesta el primer esbozo, ¿ok? Es la antesala, la entrada, para que el que lo lea, para que el que lo va a financiar, el que lo va a acompañar, etcétera, se haga una idea de que la persona está clara en lo que él concibe como lo que quiere acompañar, compartir, etcétera, ¿no? Y el anteproyecto es cuando ya tengo claro los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, los resultados esperados, inclusive la viabilidad del proyecto, si de verdad sí es factible, económicamente hablando. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, si esa factibilidad o viabilidad en términos económicos es factible. Por ejemplo, ahorita, ¿realmente será pertinente, un proyecto será pertinente? Estoy haciéndome la pregunta, no estoy aseverando ni afirmando nada. Si el ejemplo que puse anteriormente es válido para esto. Es decir, vender libros ahorita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, sacar al mercado editorial o al mercado de las librerías, etcétera, libros, ¿no? Que llaman libros físicos. ¿Eso tendrá una viabilidad económica y financiera? Me pregunto, ¿no? ¿Ok? Sé que los hay, pero ¿tendrá la pertinencia económica ahorita o antes o después? No sé. Y sobre todo con el mundo digitalizado, el mundo del libro virtual. De hecho, hay personas que no leen libros, se van de una vez a leer el libro en el hipertexto, en las computadoras, en sus celulares, etcétera. Ya su cultura lectora no entra dentro de lo llamado el libro físico, etcétera. Entonces entran dentro de otro consumo cultural donde la validez y la pertinencia tienen más con lo otro. Entonces tendrá pertinencia elaborar un proyecto editorial en esos términos, me pregunto. Pero también hay una viabilidad de carácter sociocultural. Esto tiene que ver con el impacto, ¿no? El impacto en términos de cómo a través de la promoción de la lectura, la literatura, la publicación, etcétera, eso tiene un impacto real dentro del llamado consumidor, ¿no? Dentro del Una del pregunta, llamado o sea, autor. Dime. una pregunta. ¿Tenemos que partir siempre de la base que estamos en Venezuela o se podría inventar un escenario hipotético, o sea, un contexto socioeconómico hipotético? ¿Tipo qué? A ver, ¿Tipo qué? al hacer el proyecto, tenemos siempre que partir de la base que estamos en Venezuela en este momento o podríamos imaginarnos un escenario hipotético y a partir de ese escenario entonces desarrollar la idea. Ok. Mira, yo preferiría pensar en nuestro contexto, es decir, en este momento en el cual estamos, en nuestro contexto. Perfecto. Además, Ok. porque yo creo que de alguna manera u otra el aporte de esta materia, más allá de estar dialogando algunos saberes, contenidos propios de la gestión cultural y de proyectos, políticas culturales, en este corto tiempo que tenemos, que no se pueden maximizar muchas cosas, ni podemos dialogar, no entender, no es que ustedes, todos ustedes en este curso, inclusive los minors, y por eso creo que los minors que están aquí se inscribieron fue por algo, ¿no? Más que para cultivar, saber, es que, inclusive me lo pidió la Escuela de Letras, es que cada uno de ustedes puede diseñar o elaborar un esbozo de proyecto que tenga sentido, que pueda servir de aporte a la realidad cultural venezolana, en términos de que no simplemente quede como una entrega más para la satisfacción administrativa, académica que César Ucate exijo la escuela. No, sino que aparte de ello, que es obvio, también pudiera en un momento determinado, muchacho, es decir, ser parte de un proyecto que en este caso pudiera tener la visión del proyecto provisional, que en un momento determinado sirviera para ustedes llevar a cabo una propuesta o para alimentar o complementar a una institución privada o pública o del entorno en el cual ustedes estén presentes, etcétera. En fin, ¿okay? Yo les decía a mis estudiantes de comunicación social hace 2 semestres, cuando yo los mandaba a visitar instituciones culturales en el mundo privado, oficial, etcétera, para que revisaran los modelos de gestión y los proyectos culturales, los sentidos que tenía, etcétera. Pues.
bueno, que vieran allí, más allá de la experiencia, que de alguna manera pudieran detectar en dichas instituciones, organismos culturales, que necesitaban de parte de un comunicador social, ¿no? Y que de alguna manera en esa visita hicieran un proyecto, hicieran la propuesta de qué podían diseñar o elaborar para contribuir, ayudar, etcétera, proponer, facilitar, etcétera, ante esa experiencia que le daba dicha visita cultural. ¿Okay? Obviamente la mayoría se fue para fundaciones, la Poeteca, BOD, etcétera. Pocos pisaron el terreno de la institucionalidad pública, uno que otro, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, etcétera. Pero hubo un estudiante que llegó y dijo, bueno, profesor, la UCA es una institución cultural. Dije, por supuesto, per se lo es, independientemente de que la conozcamos como una institución educativa. Y resulta ser que la UCA, dentro de su seno, tiene distintos proyectos culturales. De hecho, tiene una dirección de cultura, tiene un modelo de gestión cultural. Y el compañero hizo una revisión de lo mismo y dio una propuesta. Y esa propuesta, bueno, de alguna manera alimentó, fue propositiva, que es lo que quiero decir, en términos de cómo un momento determinado, la que era directora de cultura llegó y lo oyó, y eso es importante. Estoy poniendo un ejemplo, Juan Carlos, circunscrito dentro del espacio en el cual nosotros trabajamos, por ejemplo. Pero lo propio lo podemos hacer en otras instancias, en otros territorios, etc. En definitiva, de acuerdo a tu pregunta, sería bueno que todas y todos lo contextualizaran dentro de lo que es nuestro quehacer, dentro de nuestro territorio cultural, etcétera, etcétera, ¿ok? Independientemente que a lo mejor dicha propuesta, pues, a lo mejor nada más queden buenas intenciones, pero si está bien elaborada, etcétera, en un momento determinado puede ser una contribución, ¿ok? Seguimos. Profe, tengo una pregunta. ¿Quién habla? Bárbara. Ah, ok, Bárbara, dime. Profe, estos proyectos culturales, bueno, ya que he visto que ahorita los ejemplos han sido de, bueno, de editoriales y toda esta cuestión, me preguntaba si estos proyectos pueden formularse sin percibir un fin económico. Porque el proyecto que yo quiero hacer es de realizar como, bueno, la difusión de este nuevo arte naif prácticamente que encontramos en la urbanidad de la ciudad. O sea, este arte ingenuo que se encuentra, bueno, en las camioneticas, en las paredes. Esta idea parte mucho de un proyecto se llama Caracas Gráfica, donde, bueno, podemos ver cómo este arte se construye a partir de una cultura de violencia, y entonces me gustaría como de mostrar y cultivar en las conciencias de los venezolanos cómo eso también puede percibirse como arte y entre otras cosas, ¿no? Bueno, al menos mi grupo y yo hemos pensado mucho eso, de crear como de crear una conciencia artística que parte de esta cultura de la violencia. Perfecto, perfecto. Me parece maravilloso, Bárbara. Sin embargo, fíjate tú, esta es la idea que tienes, ¿no? Yo como primer esbozo quiero que dicha propuesta esté escrita. Y eso que esté escrito sería un poco la problematización. Fíjate que me hablaste en contra de la violencia, qué sé yo, ¿no? Algo allí. Ya ahí estás dando algunos indicadores, algunos elementos que tienen que ver con la redacción, que tiene que ser en la parte de la problemática, que es la primera parte, ¿ok? De la cual voy a hablar más adelante, ¿ok? En la próxima semana ya vamos a empezar a hablar formalmente del principio conceptual, que es lo que debe llevar, aunque lo van a tener antes. Entonces, eso que me estás ahorita comentando me parece pertinente. Además, entra, si lo queremos calificar dentro de las categorías manejadas por Néstor García Cantini, Jesús Martín Barbero, Manuel Delgado. Estoy hablando de algunos españoles, colombianos, mexicanos, etcétera. Castel en España, etcétera, que han hablado sobre los lenguajes urbanos, las culturas urbanas y cómo se expresan esto en distintas subculturas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí fíjate, ya te estoy hablando de algunos elementos que tienes que reseñar dentro del glosario del desarrollo conceptual, ¿no? Que
es una parte que tienes que hacer, ¿no? Bueno, me parece en ese sentido pertinente, se ajusta, ¿ok? Ahora, me gustaría ver esos primeros esbozos, porque la cuestión va a estar bárbara una vez, más allá que hagas todo el esbozo, la conceptualización, etcétera, ¿cómo lo vas a traducir en unos objetivos muy concretos donde tenga viabilidad, ¿no? Ahorita estoy especulando de acuerdo a lo poco que me dijiste, es decir, qué impacto pueden tener desde el punto de vista sociocultural, político, dijiste que financiero no, o económico, dichos lenguajes dentro de este tipo de arte night, ¿no? Como lo denominas tú, por ejemplo, ¿ok? Entonces, va a ser clave la manera de cómo estés redactando ese objetivo general o objetivo específico. Pero para eso vamos a estar, ¿entendido? Y además, en términos de viabilidad, ok, no solamente que esté bien plasmado, etcétera, sino tú como oferente, es decir, como si funges como gestora cultural, como oferentes a determinada organización y se lo vas a presentar, es decir, qué viabilidad pueda tener esa propuesta, independientemente que no tenga un retorno en términos económicos, materiales, pero que sea parte de una contribución, un aporte de que sea un ápice, diría yo, de ejercer la gestión cultural en un territorio o en microcosmo sociocultural, digamos, determinado. ¿Okay? Me gustaría ver, por eso es que me encanta que me vayan hablando, porque ya uno está viendo cosas aquí y cómo puede ir orientando. Bárbara Ochoa, claro, gracias. Ah, ok, yo pensé que tenías otra pregunta. A ver, si no hay más preguntas o dudas, vamos a continuar con la próxima exposición de la lámina, Albany, por favor. Ok, un poco con lo que, a lo mejor voy a ser redundante, pero es un poco para, esto que está ahí, perdón, es para tener claro cuando vamos a formular y diseñar la propuesta. Está relacionado una y otra vez con una de las preguntas que hizo Juan Carlos, que es determinar primero los objetivos, las finalidades. Pero para determinar bien eso antes, es importante establecer lo siguiente. Diseñar un proyecto es, y ahí está de forma esquematizada, conocer el marco de intervención. Es decir, cuando hablamos del marco de intervención, a mí no me gusta utilizar mucho la palabra intervención, pero bueno, al final una propuesta que se lleva a cabo, etcétera, de alguna manera modifica conductas, modifica comportamiento, etcétera. Por tanto, de alguna manera intervenimos, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que la literatura, formalmente hablando, nos ofrece y aquí se las pongo. Bueno, conocer el marco de intervención es conocer el territorio, ¿ok? Es tener bien claro el diagnóstico sociocultural en la cual yo voy a poner en marcha la propuesta de proyecto, ¿ok? Conocer eso implica que ya tienes la idea de cómo puede ser factible, aterrizable la propuesta. Si el ejemplo que me acaba de poner el Bárbaro ahorita relacionado con el arte night y todo lo que implican los lenguajes urbanos, a lo mejor de diferentes subculturas, de agregados, artistas individuales o agrupados en determinadas tendencias, etcétera. Estoy especulando en este momento. Si yo tengo bien diagnosticada esa realidad, ¿okay? Es decir, conozco bien la realidad, yo puedo tener también ya clara la idea de proyecto de cómo voy a cooperar, contribuir, aportar, intervenir, si fuera el caso, ¿no? Acerca de dicha realidad. Eso es algo que tenemos que tener claro. Si no, ni la finalidad ni los objetivos van a estar bien diseñados. Porque va a ser una realidad, a lo mejor una realidad o un marco de intervención de mi realidad pensada, de mi realidad visualizada, mi realidad deseada, pero no es la realidad real, lo que quiero decir, que es la que de alguna manera tenemos que hacer uso y ejercicio como gestores, como científicos sociales, etcétera, de conocer bien el territorio, el sector donde voy a estar. El otro elemento es el de prever, ¿no? Prever lo que pueda pasar. ¿Qué quiero establecer con esto? ¿O qué queremos pues, prever? Es decir, que los resultados o los objetivos esperados, ¿no? Yo ya tengo una forma de establecer, de anticiparme a lo que pueda pasar
o no dentro de mi propuesta cultural. ¿Qué es lo que puede pasar? Dentro de la cultura, en la comunidad, en la sociedad, en las asociaciones, en los sectores, en las instituciones, en las fundaciones, etc. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, profe, se escucha. Ah, ok. Es que Freddy decía que ya se había ido la... cuando hablamos de prever, es decir, es que la propuesta, una, puede ser aceptada o no. U otra dimensión, que lo que pueda pasar es que la propuesta mía pueda tener un impacto económico, financiero, político, cultural, en buenos términos. ¿Ok? O quizás esa prever también tenga que ver que sería nada más una contribución parcial y no total sobre la realidad diagnosticada, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que tener claro, prever esos elementos. Establecer bien cuando estemos redactando los objetivos, la propuesta, el cronograma, el presupuesto, si fuera el caso, etcétera, prever lo que pueda pasar y tener otras alternativas, inclusive de cómo puedo yo conducir, orientar el proyecto, ¿no? Hacia otras instituciones, hacia otras realidades, etc. El otro elemento que ven ustedes allí es decidir, que dice lo que queremos que pase. Bueno, yo creo que eso ya viene establecido desde el mismo momento que tú seleccionas, escoges, ¿no? La propuesta de proyecto, es decir, el objeto de estudio de tu proyecto, ¿no? En la elaboración. Ya tú decidiste por qué el lenguaje urbano de las manifestaciones artísticas y no, por ejemplo, la edición de libros. ¿Okay? Decidir eso implica ya una dimensión dentro de la proyección de lo que quiero realizar o elaborar que tenga un impacto. Pero además es consustancial a la que previamente comentamos, ¿no? Es decir, cuando decimos qué es lo que queremos que pase, bueno, que genere un impacto, una modificación en lo que significa el consumo cultural, en el crecimiento de la comprensión lectora, por ejemplo, si estoy hablando de, como decía el compañero, de un taller de lectura, que puede ser una propuesta de trabajo, el taller o promoción de la lectura, por ejemplo, ¿qué quiero que le pase? Bueno, cambiar de alguna manera los indicadores muy bajos acerca de lo que significa la cultura lectora dentro de un país, etcétera, ¿entendido? Yo decido eso, pero eso, decidirlo no implica solamente un deseo, sino implica que la elaboración, la forma en cómo yo ejercí y ejecuté el proyecto realmente genera de alguna manera cambios. Y esa forma de generar cambios es porque previamente ya viene anticipada dicha decisión. ¿Ok? No, ojo, no es una decisión política, sino una decisión como ejecutante del proyecto. ¿Ok? En todo caso, la decisión política ya viene establecida de antemano, pero de eso hablaremos más adelante. Y el otro, bueno, saber readaptar lo que hemos decidido, es decir, cómo se puede contextualizar esto en distintos entornos socioculturales. Si la propuesta tuvo un final feliz, fue no solamente realizable, factible, viable, sino que tuvo un impacto de todo punto de vista, cómo la misma se puede adaptar o desterritorializar en otros espacios, etcétera, como las llamadas, como dicen los españoles, las llamadas buenas prácticas, ¿no? Ellos cuando hablan de modelos exitosos de gestión, hablan de las buenas prácticas. Las buenas prácticas que son viables en cualquier entorno, independientemente de su distinción, de su diferencia con el que primero estuviste, por ejemplo. ¿Ok? Es decir, eso tiene que ver un poco con el carácter de factibilidad del proyecto, es decir, el carácter de adaptación de la propuesta. Ahorita no sé, se me ocurre, pueden haber múltiples ejemplos, pues, que sean modelos, digamos, muy importantes en términos de lo que significa su adaptación, que puede ser aplicable, decidible en otras realidades culturales.
y la emulación, la imitación de esta, digamos que son válidas y totalmente legítimas cuando las adapto a las demandas, exigencias o necesidades, si y solo si dicha propuesta es adaptable en términos de los requerimientos de las organizaciones, de las personas, etc. No es que porque sea exitoso en un lugar, valga el término exitoso, va a ser igual que en otros. ¿Ok? Pasemos a la otra lámina, si no te culminamos ya con esta. Alban, ¿y la otra? A ver. Ok. Bueno, ahí hay una serie de elementos que ustedes, no voy a comentarlos del todo porque de alguna manera ya estuvieron transversalizados de forma muy concreta o no en la exposición que he hecho anteriormente, pero son, digamos, características que responden a lo que significa los requisitos de lo que debe conllevar un proyecto cultural. ¿Okay? Ya hablamos un poco acerca de cómo un proyecto cultural permite la toma de decisiones, ¿no? A ver, ¿cómo explicar esto de forma breve y sencilla? Si yo considero que el proyecto tuvo un final feliz, satisfizo las necesidades, los requerimientos, contribuyó, aportó, etc., dicha experiencia me puede servir para tomar decisiones de carácter político, en el buen sentido de la palabra, para generar de alguna manera u otra ciertas orientaciones para seguir redimensionando, contribuyendo, complementando la situación cultural de un sector, de un país, etcétera, ¿okay? Me permite tomar decisiones en relación al impacto que ha generado dicho proyecto, ¿ok? Tener una perspectiva de globalidad. Esto no quiere decir que necesariamente se internacionalice, etcétera, no. Cuando tener una perspectiva de globalidad es que si bien el proyecto es muy concreto y responde a necesidades muy concretas, específicas, etcétera, además que a lo mejor son muy propias de un determinado sector, ¿ok? Esto no esté desprovista, dicha propuesta, de el carácter global o integral a la cual esta, a pesar de ser muy específica, muy elitesca, por poner un ejemplo, pueda responder de alguna manera también a las necesidades espirituales, culturales o sociales de una política cultural, ¿ok? Bueno, ser coherente entre sus frases. Esto tiene mucho que ver dentro de lo que significa la elaboración, la redacción, sobre todo cuando estamos elaborando el marco teórico, la problemática, la justificación, etcétera, ¿okay? Lo otro tiene que ver con un aspecto material, llegar al máximo de resultados con el mínimo de costos. Sobre todo si pensamos en esta realidad pandemia, en esta situación país, etcétera. Bueno, tenemos que ser muy racionales y tiene que ver mucho con la última que está allí, ser racionales, lógicos y estructurados de lo que vamos a solicitar, pedir, etcétera, ¿okay? De hecho, desde hace ya tiempo, el sector cultura es uno de los que siempre ha adolecido, bueno, históricamente, no se le ha considerado el sector cultura entre los llamados PIB en los presupuestos, la cenicienta o el territorio, digamos, dentro de otras prioridades como sector salud, social, seguridad, alimentación, etcétera, siempre la cultura ha jugado un papel terciario, ¿no? Dentro de las prioridades y las visiones políticas de una sociedad, y más aún con la distribución de los presupuestos, etcétera, etcétera. En ese sentido, todo proyecto cultural tiene que estar bien ajustado a dichas realidades dentro de lo que significa las carencias, la distribución presupuestaria de la renta nacional, etcétera. Y eso hay que tenerlo muy claro a la hora de la formulación de un proyecto. Lo digo por experiencia propia, ¿no? Desde antes y de ahorita, etcétera, ¿no? Cuando uno pedía financiamiento a nivel regional, local, inclusive internacional, pues, ¿no? Te decían, no te vamos a dar tantos euros, dólares o tantos bolívares, sino nada más te vamos a apoyar dentro de determinada fase o etapa del proyecto, porque no existen los recursos o no queremos, digamos, asumir el reto o el riesgo de asumir todo el coste de la propuesta de proyecto, porque tenemos que evaluar, tenemos que hacerle seguimiento, y eso forma parte justamente de los condicionantes del por qué muchas veces uno, mientras menos pida, no estoy diciendo que sea un axioma, una condición, pero mientras menos pida,
más aún tienes la posibilidad de que tu propuesta como proyecto pueda ser aceptada. Ojo, hay otras racionalidades, otras lógicas donde te dicen, pide mucho para que te puedan dar algo, ¿no? Pero bueno, ya eso son cuestiones de debate o de discusión y también de acuerdo a las condiciones que establezcan los organismos, las instituciones, etc. Ser fruto de un proceso anterior y origen de uno posterior. Bueno, yo me imagino que ustedes, muchachos y muchachas, me van a presentar algunas propuestas las cuales a lo mejor de original no tengan nada. Cuando digo así, ojo, no quiero estar menoscabando ni menospreciando lo que vayan a presentar, sino que a lo mejor sobre la selección o escogencia mismo ya se ha trabajado, ya se ha realizado algo, etcétera. Si es novedosa e innovadora y le daré ese carácter de autenticidad, originalidad, perfecto, pero por lo general, ¿no? Las propuestas de proyectos son frutos de ya algo olvidado, desplazado o, o retomado o que necesita de alguna manera seguir siendo reforzada. Por eso es que una de las partes del proyecto indica, o yo les pido que hablen de los antecedentes, ¿no? Si es así. Y bueno, es consecuencia de las otras dos que vienen, ¿no? Bueno, pues eso implica que ser realista y consecuente con el contexto. Ya expliqué un poco eso. Y tener un fuerte componente de originalidad y renovación. Ojo, cuando hablo de renovación y originalidad, es que escape de los lugares comunes, ¿no? De la presentación, de todas las propuestas de proyectos que siempre llegan a instituciones, etc. Es decir, tiene que tener de alguna manera u otra, ustedes son, bueno, yo me imagino, no solo por hecho de ser estudiante de letras, sino me imagino que dentro de esta audiencia deben haber muchos creadores, ¿no? Me imagino hay mucha gente que escribe, etcétera, o está ligada al mundo de las artes, la cultura, etcétera, que ese componente de originalidad sea algo distinto dentro de la presentación, el lenguaje, que inclusive a mí mismo me sorprenda en la elaboración formal del proyecto, ¿ok? Que haya un destello, pues, allí de cierto grado de originalidad que yo diga, bueno, qué bien. Y más aún se está explorando unas realidades que a nadie le gusta tocar, a nadie le gusta meterse, etcétera, etcétera. Y eso tiene un poco que ver con eso. Y estar abierto a la participación de otros agentes. Bueno, esto quizás es una característica que a lo mejor no sea afín a lo que yo quiero y persigo en la entrega de sus proyectos. ¿Ok? Sino que esto puede ser parte de una consecuencia ulterior en la cual su propuesta dé cabida en un momento determinado o no a otros agentes que sean cooperantes con usted para que la propuesta tenga un feliz término. Seguimos con la otra lámina, o creo que ya terminamos ahí, Albany, a ver. Ok. Dicho esto, quisiera de parte de Rosana Pérez, Luis Fernando, Gwen, Freddy Pérez, Andrina Coelho, que me digan algo. No nombro a otras dos personas porque ya han intervenido. Pueden intervenir, hacer una observación, pregunta relacionada con esta introducción que hoy tan solo lo que he hecho es una introducción. ¿Ok? Ya la próxima Bueno, semana o profe, mañana mismo. Ajá, dime, la, compañera. la pregunta que ya te había comentado con respecto a la Cinemateca, eh, y claro, en vista de lo que hemos hablado, de los objetivos, a mí me parece que de repente, ¿cómo decirlo? Eh, hay proyectos, no sé si sea el caso de alguno de los que vaya a presentarlo, pueden existir proyectos que realmente no tengan un público o proyectos que más bien tengan eh, o no el público, sino porque creo que tú habías dicho que los proyectos debían tener una finalidad social. Yo me pregunto, ¿hay proyectos que carezcan de esa finalidad social o hay proyectos que de buenas a primeras no queden claros que tienen una finalidad social, que puedan ser malinterpretados? A ver, yo pienso y me gustaría que siguiera un poco hablando al respecto para ver, pero cualquier propuesta de proyecto de corte cultural per se tiene una pertinencia social. Si tiene una pertinencia social es porque de alguna manera
La propuesta está diseñada sobre la base en la cual van a haber actores, agentes, agregados, sectores, etcétera. Y ahí hay, de alguna manera, de forma interviniente, de forma cooperante, un público secundario, primario, etcétera. ¿Ok? A pesar de que pueda ser solo y únicamente la satisfacción de una necesidad, digamos, muy individual, muy privada, que a lo mejor, diríamos nosotros, en una primera instancia va a satisfacer necesidades que van, digamos, valga la redundancia, a satisfacer a un grupo muy pequeño y no tenga esa dimensión, ese alcance social, como lo acabo yo de establecer en algunos de los resultados esperados, de la viabilidad sociopolítica, económica, etcétera. Es decir, que no esté, su impacto no sea para grandes audiencias, para personas o individuos que realmente lo necesitan, sino es para satisfacer, digamos, una oferta que nada más vaya a materializar los deseos de alguien en particular. ¿Ok? A mí me gustaría que me dijera, digamos, de forma más explicativa o sucinta, Luis, que ese proyecto no tuviera ese alcance social. Entonces me gustaría saber en cuál está pensando o cuál ejemplo. A ver si desgloso esto mejor. ¿Ok? A ver, claro. Te escucho, Luis. Que no Ingeniero. cuando yo digo que no tiene una clase social, yo, por ejemplo, pienso en un artista, claro, tiene un alcance social, quizás yo usé mal la referencia. Tiene un alcance social, pero digamos, no es un alcance en el sentido eh, de lo constructivo, de lo positivo. Por ejemplo, yo pienso bastante en un estudio fotográfico que se hizo en la década Por de los ejemplo. 90 aquí en Caracas sobre los huelepega, los niños que eran huelepega, que, que, que se drogaban oliendo la pega y quedaban tendidos en el piso como unas cucarachas con las patas arriba. Y entonces, ese fue un estudio fotográfico que se hizo, se le tomaron fotos y fue a galería. Claro, eso puede ser que tenga eso sin duda tiene su público, porque sin duda habrá escolares y habrá gente de la intelectualidad que va a verlo. Pero digamos, ¿qué finalidad Ajá. social para el gran público puede tener una exposición de esa naturaleza? ¿O qué finalidad para el gran público pueden tener los libros de Bolaños? ¿O qué finalidad para el gran público pueden tener las películas de Lars von Trier? Y así. Entonces, claro, la duda es que el gestor cultural eh, se puede permitir trabajar en ese tipo, administrar los recursos de un proyecto digamos, está destinado a fracasar comercialmente, incluso destinado a fracasar en la difusión de su, de su propia, del contenido. Claro, en Internet ahorita hay cuanto loco suelto y uno puede hacerse rico con una cantidad de perversiones, pero mi pregunta, ¿un gestor cultural privado o público, más allá del creador, del productor, que puede hacer el rol de gestor, eh, debe estar consciente de que hay proyectos que están destinados a fracasar, ¿no? Sí, bueno, yo no diría, de entrada no diría, no utilizaría ese término, ¿no? Aunque la realidad luego te lo haga ver, que sea así, que es una intención, un deseo que conlleva al fracaso, a la desilusión. Pero fíjate, cuando hablaba anteriormente de lo que tenemos que tener claro en la valoración de un proyecto, es que tengamos la capacidad de prever lo que se va a ejecutar. Y si bien yo tengo esa capacidad de prever sobre lo decidido, de lo que yo avisoro y voy a avisorar en el tiempo y el espacio cuando una vez se ponga en marcha dicha ejecución del proyecto, eh, eso que tú llamas fracaso, que a lo mejor el fracaso, no sé, pueda estar medido de acuerdo a los indicadores culturales que tú establezcas, es que fracasa porque no tiene la audiencia esperada, uno. Dos, porque comercialmente o no fue mercadeable el posicionamiento del bien o el producto cultural que quise hacer a través de una muestra de fotografía en una galería, etcétera, etcétera. Es decir, esas son cosas
que ya uno debe prever, ¿no? Que el éxito o no del proyecto no necesariamente va a radicar en que las consecuencias que se derivan del diálogo entre el consumidor y el oferente sean totalmente, digamos, armónicas, sino por el contrario, pueden estar, ¿cómo denominarlo? Es decir, estar desniveladas de alguna manera u otra, pero eso forma parte de lo que yo puedo prever. Ahora bien, también debo tener claro, ya que asumiste un poco algunos aspectos de la economía de la cultura y que tiene que ver con el mercadeo, el posicionamiento de esto. Si yo tengo bien claro en mi proyecto de lo que voy a ejecutar y el cual tiene una pertinencia más económica que social, yo debo justificarlo, Castañeda, ¿ok? Que entre la justificación, más allá de las finalidades políticas, socioculturales, económicas, financieras, espirituales, etcétera, yo en la justificación puedo establecer muy bien que el objeto de dicho proyecto, entre otros aspectos, se centra más en el mercadeo del producto y la ganancia económica que tenga más allá de la contribución social. Y eso no tiene contradicción alguna, ¿entendido? ¿Ok? Por ejemplo, disculpen que vuelva a poner el ejemplo, porque dentro de tantos proyectos que uno ha estado, pero en uno de los ejemplos que yo quizá un poco manejaba, cuando yo tenía mi editorial, más allá de que era promover el patrimonio bibliográfico y los creadores de Venezuela, etcétera. Tú sabes, toda esa retórica en la cual uno también diseña dentro de la justificación eso para difundir un valor, un creador, etcétera, en fin, ¿no? Evidentemente, a lo mejor no es un Borges, un Bolaños, ¿no? Un Paz, etcétera, pero quizás es un valor cultural fundamental nuestro como creador, etcétera. Bueno, lo pones allí como parte de la contribución sociocultural y el impacto que va a tener, perfecto. Pero al mismo tiempo, tú puedes, dentro de tus objetivos, establecer que dicho autor se va a vender y que tiene una lógica comercial. Como de hecho, una vez lo hicimos con algunos profesores de la UCA, que antes, bueno, ustedes no son de esa generación. ¿Qué diagnosticamos nosotros? Bueno, aquí hay profesores que elaboran sus propios materiales, ¿ok? Sus guías, etcétera. No es como algunos de nosotros, o como a veces solemos hacer, pues, que no ponemos nuestro artículo, etcétera, sino llegamos y sacamos de forma fragmentada capítulos de un libro, tal, y estructuramos lo que se va a leer, ¿no? Habían profesores en la UCAP que elaboraban sus propios materiales, etcétera. Es decir, escribían sus propios materiales, estamos hablando de profesores. Fíjate tú, no de letras, de educación, comunicación, de ingeniería, por ejemplo, ¿ok? En la cual elaboraban su propio material y le publicamos el libro, ¿ok? Y ese libro sabíamos que se iba a vender completo. Y se vendía, y tenía una lógica para nosotros en ese momento comercial. Necesitábamos tener dinero, no quizá para la satisfacción pecuniaria nuestra, pues no nos hicimos ricos ni nada por el estilo. Ese dinero lo utilizamos para volver a reinvertir en libros, que era difícil en aquel entonces porque ya las instituciones no están dando dinero, etc. Pero Castañeda, pongo este ejemplo minúsculo porque nos, nos privaba de una manera u otra, dentro de la gran pluralidad de la gestión que costoso, y el de ella es costoso para entonces. Aunque sea, qué sé yo, para que nos quedara algo para comprar un libro, tomar un vino, una cerveza, etcétera, por lo menos para eso, ¿ok? Pero tenía un carácter estrictamente, cuando diseñamos a veces la propuesta, económica. No pensábamos que necesariamente iba a contribuir, que a lo mejor pues contribuir a la comprensión lectora, a la promoción del autor, del creador, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Ok? Pero todo eso, Castañeda y los demás que me están oyendo, etcétera, esas cosas es la que tenemos que plasmar en la justificación, en el problema, etcétera. Ojo, insisto, no hemos llegado a ese punto todavía. Yo lo voy a poner bien
de forma muy concreta y sucinta en el módulo 7, para que ya ustedes de ahorita empiecen a estar elaborando su proyecto, o sea, lo que me van a entregar. El esqueleto y la fundamentación del mismo se lo voy a entregar esta semana, ¿ok? Ya están viendo algunas cosas en las láminas, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo sí tengo una pregunta. Alguien, yo creo que sí me la puede contestar. 1, 2, 3. ¿Por qué estamos tan pocos hoy? ¿Por qué hay poca audiencia hoy? Nada más somos 8. O sea, son 8. Ni idea, profe, nada, o sea, yo no vaya a ser, no sé si es que, creo que hay un día que nosotros no vemos clases sincrónicas, a lo Bueno, en mejor se todo caso, confundió el yo espero que sea público. multiplicado. Que no ven clases sincrónicas. Ok. Bueno, en todo caso, sean multiplicadores con las indicaciones que di desde temprano. Lo que estoy diciendo, porque como van a trabajar en grupo, y de verdad yo considero que estas partes de las clases sincrónicas o no, vamos a estar más tenemos que estar más en contacto y diálogo, ¿ves? Por ejemplo, lo que me dijiste tú, Castañeda, Juan Carlos, Bárbara, que me hicieron preguntas relacionadas ya, de eso se va a tratar ahora en adelante. Aclarar dudas, la forma en cómo vamos a redactar las cosas, en fin. Y eso hay que dialogarlo, ¿no? Hay que preguntarlo, ¿no? Más allá del contenido conceptual o teórico sobre esto, ¿no? Viene mucha carpintería ahora en adelante, que es, yo diría, muy... Y la manera como la diseñé es muy viable, factible. Es decir, no hay otra forma, además. Tenemos poco tiempo. Tampoco es que van a salir gestores culturales, pero sí por lo menos manejar algunos elementos que sean viables y sobre todo en la elaboración de proyectos. Y yo creo, no sé, una intuición mía que algunas y algunos de aquí ya creo, y lo digo por la entrega de algunos ensayos que estoy corrigiendo, ya creo que algunos tienen experiencia aproximativa y cuidado, si no, también ya de fondo en la elaboración de proyectos culturales. ¿Ok? Bueno, de hecho, ya ustedes están en un gran proyecto cultural. El estudiar letras es un proyecto cultural, ¿no? Diría yo. ¿Ok? Ya eso es un elemento que a mí me dice que lo que vamos a elaborar y me van a entregar sea viable, factible y entendible. ¿Preguntas? ¿Dudas? Rapidito, Albany, puedes pasar las otras láminas, pero las pasa una por una rápidamente. Yo de todas maneras le voy a colgar este material a ellos después, pero me gustaría que lo vieran ahí rápido. Esto es algo que saqué de internet, me parece pertinente. Un programa de apoyo a la docencia, investigación y difusión de las artes, ¿no? De México, creo. Y bajé esas láminas porque me pareció, para efecto de este curso, pertinente los insumos que deben de tener para la elaboración del proyecto que me van a entregar. Y aquí las primeras láminas que vieron fue algo muy sui generis, ¿no? Justamente, y creo que logré el objetivo, lástima que hay poco, porque esto permitió a que intervinieran, hablaran, inclusive nos adelantáramos de alguna manera u otra a las próximas láminas que vienen ahorita, y que bueno, van a complementarse con los diálogos que vamos a tener y los aportes que cada uno tenga, me den, etcétera. Y yo así pueda de alguna manera tener más propiedad de lo que ustedes me hablen, me digan, tengan pensado, para yo poder ampliar más un poco las cosas, ¿no? Albany ya, ok, ya Albany les va a pasar la... Bueno, ahí está una definición del proyecto, dice por dónde empezar, ok, ve pasando rapidito. Ahí hay cosas que ya hablamos, qué se quiere hacer, qué se quiere hacer. Esas preguntas, ese interrogante que ustedes ven ahí, eso les va a servir de alguna manera u otra para redactar el problema, la justificación, por ejemplo. Bueno, aquí ya esto lo pasamos, el título, la descripción del proyecto, la justificación, los objetivos, etc. Ya, por ejemplo, muchachas y muchachos, la próxima semana ustedes me deberían ya dar el título del proyecto, ¿no?
ahí, bueno, fíjense que ya ahí hay como un concepto del título del proyecto, cómo se elabora, un simple enunciado, la descripción del proyecto, fíjense, está ahí de forma muy pedagógica, diría yo. Más allá del libro que tienen de leerse para que complementen, ¿ok? Y por eso bajé esta información, porque me pareció muy pedagógica, muy viable, etcétera, independientemente de que sea estilo pastillita, ¿ok? Pero desde el punto de vista metodológico, muchachos y muchachas, nos va a servir para avanzar en lo que me van a entregar. Obviamente, un contenido más académico, etcétera, sobre esos puntos que están viendo ustedes, es en la lectura que ya tienen digitalizada de Alfonso Martinel, ¿ok? Sobre el diseño y elaboración de proyectos. Pero me pareció importante esta, de tanta que existe por allí en la red, ¿ok? Etcétera. Bueno, y aquí hay unas fases que no necesariamente ustedes tienen que elaborar, salvo que ya lo tengan contemplado y lo voy a aceptar, ¿ok? Por ejemplo, cuando Juan Carlos hablaba de los presupuestos, etcétera, hasta ahí está la forma de cómo graficar, ¿no? Lo que tengo pensado en mi proyecto, si llegan hasta ese nivel, ¿ok? No vamos a llegar hasta ese nivel, vamos a llegar como al esbozo, al anteproyecto, ¿ok? Bueno, estas láminas que está pasando Albany, de las cuales ella ha servido mucho en términos del diseño y elaboración de las mismas, la van a tener ustedes también digitalizada a partir de mañana en módulo 7, bien sea en la sección de foros o en el archivo, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, muchachas y muchachas, preguntas, observaciones, algo que decir. Todo claro, profe. Seguro, ok. Dávila, Gwen, Freddy. Todo claro, profe. Ok. Bueno, Entonces le mandamos no pasa desde del ya viernes con al lo mismo. correo lo de nuestro grupo y eso. Me gustaría, Gwen, y a todos los que están aquí, no me envíen el correo mío. El correo lo de las notas y eso sí. Que por cierto, iba a decir esa ilusión. No pasa del viernes los comentarios, las calificaciones, por correo que ustedes me enviaron, lo del ensayo, las notas, ¿ok? Pero para efecto del proyecto, el nombre del proyecto, los participantes, quiénes son los grupos, pues eso también lo necesito saber por el foro, ¿de acuerdo? Yo quiero que el foro sobre esta unidad sea realmente el foro. Pues. O sea, manden todo por allí, ¿ok? El foro está abierto. El foro está abierto. Si no está abierto, si pasó algo, me lo anuncian por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Pero por el foro todo, bueno, todo. Claro, Sí, por eso profe. estamos hablando del grupo de Gwen Dávila y qué sé yo, César Uzcategui. ¿Ok? Nuestro proyecto tiene como enunciado, título, esto. Pensamos hacer esto, esto, esto y lo otro. Vayan enviándomelo y más que enviándolo, haciéndolo público por el foro, ¿ok? Por el foro sobre que habla de diseño y elaboración de proyectos. Freddy. Vale, profe, está bien, gracias. Ok, Andreina. Rosana. Jesús Gómez. Juan Carlos, ¿todo bien? Ok. Perfecto Bueno, todo, yo por aquí todo muy claro. Ok, perfecto, Juan. Entonces, por favor, sean multiplicadores de esta información y de verdad para mañana, si ya existe la idea de proyecto y en los grupos conformados me lo hacen saber, ¿entendido? De los que están aquí, de los 8 presentes, ¿quién no tiene grupo? Yo no tengo grupo. Ok. Rosana, Jesús, Freddy. Bueno, vayan pensando en eso, ¿no? En conformarse en grupo. Ok, Rosana está con Freddy. Ok. Perfecto. Bueno, y si no tiene grupo, bueno, vamos a ver. ¿Ok? Bueno, hasta luego entonces. Profe, el foro Dime. está abierto. Ok, yo igual lo voy a... El foro está abierto, profe. Lo voy a... No, ese es Valora, dice otro profesor. ¿Cómo? ¿Cómo?
No, profe, que el foro está abierto, era eso. Ah, bueno, Bueno, perfecto. Entonces ya saben, por el foro me mandan los grupos y si ya están el enunciado, lo que quieren trabajar, etcétera. Háganlo desde ya, inclusive tengan una idea, porque puede pasar que me digan, profesor, este es el enunciado, este es el título del proyecto, y yo les voy a decir, fulanita, fulanito, no es viable. Entonces es mejor decirlo desde este momento y no esperar que transcurra el tiempo y ya después sea tarde para la entrega, de la redacción de todo, ¿ok? Porque eso sí se lo voy a decir. Le voy a decir, mire, esa propuesta muy bonita, chévere, etcétera, pero de verdad, para efectos de lo que quiero y lo que queremos en la materia, no. ¿Entendido? Entonces es bueno que desde ya empiecen a pronunciarse con algunas ideas o con la idea ya, y yo ya le voy diciendo, contestando, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Bueno, dicho esto, no me queda otra que despedirme y bueno, nos vemos por el foro. Y hasta la próxima actividad sincrónica, que es el próximo martes, en la cual ya sí le voy a hablar de forma específica, ya por supuesto ustedes teniendo de antemano sobre lo que voy a hablar y que tiene que ver con las partes del proyecto. Y ya desde mañana ya van a tener la estructura, en qué consiste, etcétera. Ya en las láminas también hay algo de eso, en la lectura del profesor Martínez también, etcétera. Pero ya entraremos en aspectos, digamos, más metodológicos, más de carpintería, y es lo que vamos a ver. La próxima semana vamos a contemplar identificación del proyecto, objetivos del proyecto, y si nos da tiempo un poco de marco teórico también, yo creo que sí, para que también vayan adelantando, ¿ok? Bueno, hasta luego, feliz fin de semana, que les vaya bien pues. Luego un Chao, abrazo. profe, cuídese.